Vamos a ver algunos aspectos acerca al cálculo difícil. Estos son mis conflictos de interés. Y para ponernos un poco en contexto, quiero decir que del 1 al 2% de los cálculos que migran a la vía biliar, el 85 al 90% se resuelven con una CEPRE convencional y solo el 10 al 15% se consideran cálculos difíciles. Por lo tanto, los cálculos múltiples, los cálculos multiple impactados, la stones or desproporción impacted ones, or litocoledociana, the litocoledocian toda disproportion, alteración en la anatomía or alterations quirúrgica in the surgical para anatomy, acceso a la or the papila, access to the cualquier papilla gastrectomía of any gastrectomy con las with reconstrucciones, the cualquier cirugía reconstructions, or any pancreática, cualquier cirugía bariátrica, implica un cálculo difícil. Por lo tanto, tenemos que tener todo el conocimiento, manejar todas las herramientas y la suficiente experticia para poderlo solucionar. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con un cálculo difícil? Entre ellos tenemos factores relacionados. calculations. Amongst them, factors related to the stone, the size, and difficult stones, we define them with more than 15 millimeters, but in some publications it's more than 10 millimeters. The shape of the stone and the amount of stones in the duct, if it is impacted or not, if it is one that maybe is in the cystic duct, or if it is an intrahepatic ileotheratis, factors related to the way the duct, the angulated ducts, or in conic shaped ducts, sigmoid ducts, periverticular papillae, factors related to the anatomy that I've mentioned before, the clinical condition of the patient, the little expertise of the endoscopist. And one thing that sometimes we don't take into account is that many times we're going to do some procedure or something, and then we have with non-trained personnel, and that makes it that a stone that did not seem to be difficult turns into a difficult one. These European guidelines recommend is limited sphincterotomy combined with papilla dilation with a large balloon as the first line of management for difficult stones. Strong recommendation and high quality of evidence. One of the important things to take into account when we are going to start with handling and we are going to do dilation is to do a limited sphincterotomy. Never reach the security fold or safety fold. We go up to halfway or 2/3 of that papilla at the moment of making the incision and before the dilation. We have to take into account some technical factors. A very important one is to assess the diameter of the distal biliary route to have a good relationship between the stone and the diameter of the main biliary duct, the size of the balloon that we are going to use. We should never go beyond the diameter of the distal biliary way because we have a high risk of perforation. A very important technical detail is to make a slow and gradual insufflation. One of the things that we should look at when we are doing dilation is if we are at 75% of insufflation of the balloon, and we see that it has not disappeared from the wrist, the patient is at high risk of perforation, and then we should stop the dilation and to change the technique. The time or the recommendation is between 30 and 60 seconds, but there are publications that combine up to 5 minutes, 3 minutes, or 1 minute, but beyond more than 60 seconds or a minute, there is no big difference in the result or the success to be able to completely clean that duct and remove the stones. What factors predict the possibilities of adverse events when we are going to make a balloon dilation? In this multicentric study, it shows us that basically the most frequently related factors are bleeding, pancreatitis, perforation, and cholangitis. When we look at it in the multivariance analysis of this work, we see that the adverse events that have statistical meaning, it goes to the maximum limit, our sphincterotomy. These patients were at higher risk of having adverse events. So we can
from the point of view llevar la esfinterotomía hasta el límite, pues tiene más riesgo de sangrado, o cuando estamos manejando cálculos por encima de 16 milímetros. En cuanto al riesgo mayor de pancreatitis, digamos que y muchos de los trabajos muestran que realmente no es que no hay un riesgo mayor de pancreatitis diferente al riesgo mismo que nos da el hecho de haber hecho la esfinterotomía. Y esto lo explica, incluso en algunos trabajos muestran como si tuviera un efecto protector. Y esto lo explican es porque la fuerza radial del balón se dirige más hacia la esfinterotomía y no propiamente localizado sobre el orificio del conducto pancreático. Lo que sí ha mostrado como factor independiente con un R17 es que si hay una estenosis distal del conducto biliar, el riesgo de perforación es demasiado alto y ahí debemos reevaluar o cambiar la técnica. En este otro trabajo, que es un metaanálisis en red, vemos que no hay mucha diferencia significativa. En este trabajo, pues comparan básicamente si era mejor dilatación sola con balón solamente, si dilatación con balón más esfinterotomía, si we solamente make the esfinterotomía sphincterotomy, y dilatación if it versus is just dilatación that, con or balón. Y dilation versus realmente lo balloon que nos ha dilation. mostrado And what es it has que shown us no hay is diferencia that there is no difference. significativa. Lo único que sí se ha visto es que se mejora o That que se disminuye, it does perdón, improve la because posibilidad de tener que hacer it litotipsia decreases the mecánica possibilities of cuando having hacemos to dilatación mechanical con balón actions when sola we o do dilatación balloon con balón dilation con alone or balloon esfinterotomía. dilation with El aumento de sphincterotomy. eventos The adversos increase usando of cualquiera de adverse estas events técnicas using any no one se of ha these visto de techniques, diferencia significativa. we have not seen significant differences. En este análisis de Forest In Plus se this resume pues todo lo que analysis, estaba mencionando cuando se we mira summarize everything what I was independientemente mentioning, sangrado, perforación, regardless bleeding colangitis, or pues vemos que no hay diferencia entre todos los estudios. La recomendación grande es que debemos seleccionar adecuadamente la vía biliar a dilatar, es decir, debemos dilatar si el conducto distal está dilatado, evitar esfinterotomías completas, insuflado gradual del balón, ya lo había dicho, no, si no hay desaparición de la cintura del 75%, debemos suspender la insuflación. Suspender la insuflación si hay mucha resistencia en el momento de realizarla y no insuflar más allá del máximo del colédoco codistal. La segunda recomendación es la litotripsia mecánica para los cálculos difíciles. ¿Cuándo la debemos hacer? Pues cuando la esfinterotomía más dilatación con balón grande ha fallado o es inapropiada. ¿Qué factores predicen si vamos a hacer, o sea, si la litotripsia va a ser fallida? El más importante es el cálculo impactado mayor de 30 milímetros. Ese ya nos dice que probablemente la litotripsia va a ser fallida y que estamos teniendo riesgo de una retención de la canastilla, por ejemplo. Debemos siempre entonces medir el tamaño del cálculo sobre el diámetro del conducto y esta relación debería ser mayor a 1. ¿Cuáles son las principales complicaciones cuando hacemos litotripsia mecánica? Atrapamiento de la canastilla, aunque esto se ha disminuido mucho con las nuevas canastillas que liberan la punta de la misma al pasar cierta presión, hace que se liberen los alambres y por lo tanto esto ha disminuido muchísimo el riesgo de retención. Fracturas del cable de tracción es otra de las complicaciones. Mango roto o perforación o lesión del conducto. En este algoritmo que nos muestra la guía europea, nos dice que si ya hemos pasado por la esfinterotomía limitada, la dilatación con balón y no hemos podido resolver el siguiente paso y ya hemos hecho litotripsia mecánica o por lo menos lo hemos intentado, ¿cuál es el siguiente paso? La colangioscopia es el siguiente paso con litotripsia electrohidráulica o litotripsia láser. La ESG recomienda litotripsia asistida por colangioscopia como el tratamiento seguro y efectivo de los cálculos biliares difíciles. Y el tipo de colangioscopio o el tipo de litotripsia que usemos depende mucho de la disponibilidad local y de la experiencia del operador. En nuestro medio, pues estas son las dos que tenemos disponibles, la electrohidráulica y la láser. En este momento, pues la láser por temas con la sonda, pues no es tan fácil de conseguir, entonces en general estamos usando más la electrohidráulica. Este es un paciente con un cálculo gigante en la vía biliar que lo llevamos a una
litotripsia electrohidráulica. Hay varios factores y hay varios detalles técnicos que es importante tener en cuenta cuando usamos la litotripsia electrohidráulica. El principal es la irrigación constante del conducto. Esto lo debemos hacer con solución salina. Las ondas de electrochoque que nos da la electrohidráulica, pues digamos que los electrolitos son los que favorecen esta onda de fragmentación. Hay otro punto que debemos tener en cuenta y es la distancia en la que debemos colocar la sonda, que debe ser entre 1 y 2 milímetros para lograr la fragmentación completa. Tenemos la de láser, que básicamente usa un láser de Olmio con luz pulsada. Esto es una comparación de la penetración del láser de Olmio en el tejido comparado con el argón o con el CO2 y con otras técnicas, y básicamente lo que hace es una evaporación de los líquidos, una burbuja de cavitación, una onda de electrochoque que termina pues en un efecto mecánico fotodinámico que termina con la fragmentación del cálculo. Este es otro paciente que lo llevamos a una fragmentación del cálculo con una sonda láser. Digamos que tiene la ventaja de que usualmente no hay un límite en los impulsos que le demos para romper el cálculo, diferente a la electrohidráulica, en donde tenemos un límite por el uso de la sonda y la fragmentación de la punta de la misma. Con la láser tenemos la ventaja de que podemos hacerle constantemente hasta que podamos fragmentar completamente el cálculo. Igualmente, debemos tener una distancia para lograr la máxima fragmentación, que debe ser de por lo menos 1 milímetro. Y hay varios estudios en donde comparan cuál es mejor, si la litotripsia láser o la litotripsia electrohidráulica. Realmente, en todos los estudios muestran que no hay una diferencia significativa ni en la fragmentación, ni en el aclaramiento del conducto, ni en resolver el paciente en la primera sesión, ni en la morbimortalidad. Aunque casi siempre favorece un poco la litotripsia láser, pero cuando uno va a mirar la significancia estadística, no hay tal. En este otro trabajo, igualmente, se muestra que el éxito técnico de ambas tecnologías está por encima del 90% y se pueden resolver en la mayoría de los casos en una sola sesión. La necesidad de llevar a cirugía cuando usamos esta técnica es muy baja y casi siempre podemos resolver el paciente en un solo procedimiento. En este otro trabajo, que también es una revisión sistemática publicada este año, igualmente nos muestra que no hay diferencia significativa en el uso de litotripsia electrohidráulica o litotripsia láser, y realmente dejan a la facilidad de la técnica, como ya lo habíamos mencionado, y a la experticia del endoscopista. No quiero dejar pasar esto sin mostrar que hace aproximadamente, o el año pasado, terminamos nuestra guía de práctica clínica sobre el uso de la colangioscopia de operador único en el diagnóstico de estenosis biliar indeterminada y tratamiento de los cálculos biliares difíciles de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Esta pues está en comité editorial, está pendiente de estar publicada, y ella nos dice que en los pacientes con cálculo biliar difícil, el panel de expertos de ACED sugiere utilizar colangioscopia operador único frente a colangiografía retrógrada con dilatación de la papila con balón grande como una herramienta de tratamiento, basada básicamente en la baja certeza de la evidencia de efectos. Y está a unas observaciones, y es que un subgrupo de pacientes seguramente va a requerir más de una sesión de colangioscopia, de colangioscopia de operador único, al no lograrse el aclaramiento de la vía biliar en la primera sesión, y deberá usarse en pacientes que ya hayan recibido otro tratamiento previo no satisfactorio. Como mensaje final, quiero dejar este algoritmo que me parece muy interesante, y es que cálculo biliar difícil, si no está impactado, debemos iniciar con una dilatación con balón. Si esta es exitosa y la relación
cálculo diámetro del conducto es menor a 1, podemos hacer una litotripsia mecánica. Si no es exitosa, podemos pasar a la litotripsia guiada por colangioscopia. Si dilatamos con balón, pero la relación del cálculo es mayor a 1, pasamos directamente a hacer una colangiografía, una litotripsia guiada por colangioscopia, y si esta es incompleta, no lo podemos lograr, o si el cálculo está impactado, colocamos un stent, podemos repetir la conducta a los 3 meses de este mismo algoritmo. Muchísimas gracias.